Tirado, soy residente del programa de Medicina Vascular de la Universidad de Antioquia. Esta entidad es una complicación potencialmente mortal que ocurre después del trasplante de células hematopoyéticas. Es 3 veces más común entre receptores de aloinjerto en comparación con autoinjerto, llevados a cifras 8.9% versus 3.1% respectivamente. Se ha descrito una incidencia general que va actualmente entre el 5 y el 15% en comparación con las series iniciales que alcanzaban una incidencia hasta el 60%, y esto en relación a la mejoría de los regímenes antineoplásicos condicionantes que se dan en la etapa previa de preparación para recibir el injerto de estos pacientes, y generalmente resuelve progresivamente en unas pocas semanas. La tasa de mortalidad se describe como muy alta, pero en las formas de presentaciones graves donde alcanza hasta un 80%. Entonces, una vez que el paciente ha recibido estos regímenes condicionantes y posteriormente recibe el trasplante, días a semanas después desarrolla una hepatomegalia dolorosa, ascitis, ictericia y una trombocitopenia que se la describen como refractaria a la terapia transfusional. Y todo esto hace parte, pues, de una expresión de una enfermedad endotelial que inicia en el sinusoide hepático y posteriormente se manifiesta de manera sistémica. Entonces, así como en la mayoría de los casos tienen una presentación en las primeras 2 semanas, se describe con un pico a los 12 días, y la mayoría antes de los 21 días, que es la presentación clásica, aunque hay unas formas tardías después de los 21 días. Dentro de los síntomas clínicos, pues, aparte de los que ya mencionamos, hay aumento de peso y edema que se da en las primeras semanas, disnea y taquipnea como signos de sobrecarga de volumen, signos de disfunción multiorgánica que pueden comprometer el riñón, el corazón y el sistema hematológico y la encefalopatía. Dentro de los hallazgos de laboratorio, aparte de la trombocitopenia, hay un aumento de las pruebas de perfil hepático, principalmente la bilirrubina, las transaminasas y los fosfatasa alcalina en los casos severos, y prolongación de los tiempos de coagulación como un reflejo de la falla hepática. Y aparte puede haber disfunción renal hasta en el 50% de los casos. Pero esta es una complicación que no solamente está asociada a trasplantes, se ha descrito de manera aislada con el uso de ciertos esquemas de quimioterapia como el oxaliplatino, también con la ingestión de alcaloides de pirrolicidina, de fuentes herbales, incluso de otras fuentes que se logran contaminar dentro de la industria, la radiación a dosis alta, específicamente sobre el hígado, con dosis por encima de 30 Gray, cuando hay tratamientos que incluyen radioembolización de tumores hepáticos y trasplantes de hígado, y cuando ha habido experiencia con el uso de anticuerpos monoclonales conjugados con un grupo de fármacos que se llaman caliqueamicina, como el Gentusumab y el Inotuzumab. Importante recordar la estructura del sinusoide hepático. El sinusoide hepático se describe como un capilar fenestrado que de una longitud de 275 micrómetros por un ancho de 5 micrómetros, que inicia justo donde después de la triada portal, exactamente en esta zona, y se extiende hasta el inicio de la vena central hepática. Está revestido por una capa de células endoteliales que tienen estos orificios que son las fenestraciones y que permiten la función de ultrafiltración de la sangre proveniente tanto de la vena como de la arteria, que se mezcla en esta estructura, y que después de ese proceso de ultrafiltración da lugar a la formación de la linfa, que drena en sentido inverso por los vasos linfáticos que están en este espacio que se conoce como el espacio de Moll. Aparte, está por fuera de las células endoteliales, están las células esteladas, también conocidas como células de Ito, que tienen la propiedad de almacenamiento de la vitamina A y que separan, este espacio es el que separa al sinusoide, pues, de los hepatocitos. Dentro del sinusoide se encuentran las células con actividad reticuloendotelial, que son las células de Kupffer, y en su longitud se describen 3 zonas que están específicamente descritas así por la mejor perfusión que hay en las zonas proximales en relación a la triada portal, y la menor perfusión con sangre ya más mezclada y poco oxigenada en la zona 3. Y justo es en esta zona 3 la más susceptible, vamos a explicar, a los procesos que tienen los metabolitos tóxicos, precisamente porque esta zona se ha descrito que es pobre en glutatión sintetasa y muy rica de manera
de citocromo P450 en los procesos de conjugación. El sinusoide hace parte de una estructura funcional que es el lóbulo hepático, pues que es por la definición es cuando se incluye la triada y la vena, y una ultraestructura que es el acino hepático, que es cuando se incluyen varias líneas de varios sinusoides hepáticos con sus líneas respectivas de hepatocitos que se dirigen hacia la vena central. Y en cuanto a la patogénesis, luego que se da la injuria directa, que comienza tanto en las células endoteliales como en los hepatocitos, producto de los agentes quimioterápicos precondicionantes antes del trasplante o de los esquemas de radioterapia que se utilizan en estos tratamientos, o las reacciones que tiene el sistema de defensa frente al trasplante en relación a la enfermedad de injerto contra el huésped, se produce edema de las células endoteliales que aumenta el espacio entre estas células, es decir, las fenestras que acabamos de mencionar, y se da una mayor expresión de moléculas que aumentan la migración hacia el espacio de DIS, que son la ICANN y la BCAN, efectos de necrosis tumoral. Todas estas células que están aquí mencionadas migran hacia este espacio y de manera externa generan compresión hacia el sinusoide, específicamente en esta zona, que es la zona 3, y generan mayor éstasis y trombosis del sinusoide en la zona distal con microembolización hacia la vena central, lo que genera un cuadro de hipertensión, hipertensión portal postsinusoidal. Y este es el motivo por el cual este síndrome se conoce como síndrome de obstrucción sinusoidal, porque es justo aquí donde inicia el proceso fisiopatológico y posteriormente, cuando compromete la vena central por microembolizaciones, se llama la enfermedad venosa oclusiva hepática. Es lo que vemos resumido en esta gráfica también, que este es el punto donde se da la noxa. Aquí están las células endoteliales en azul edematizadas, se aumenta el espacio, la migración de la célula y posterior oclusión distal con el compromiso por microembolización de la vena central. Entonces, dentro de la clasificación de la hipertensión portal, tenemos que el cuadro que genera la enfermedad veno-oclusiva se trata de una hipertensión intrahepática postsinusoidal, que es la diferencia de la sinusoidal propia de la cirrosis. Igual también de las otras causas que son poshepáticas o prehepáticas. Listo, entonces cuando revisamos este tema, siempre vemos referenciado este artículo, que es una revisión sistemática publicada ya hace bastantes años, pero que permitió conocer un poco la incidencia sobre esta enfermedad y el curso clínico y los desenlaces. Esta revisión sistemática, que incluyó 135 estudios entre el año 79 y 2007, con un total de más de 24.000 receptores de trasplante de células hematopoyéticas, que desarrollaron en 3.425 casos la complicación veno-oclusiva, se describió una incidencia general un 13.7%, y esto en relación con los criterios diagnósticos que se manejaban para la fecha. Antes del año 94, que se aplicaban los criterios de Baltimore, ¿ya? Y posterior a eso que se aplicaban los criterios de Seattle. Partiendo pues ellos generalmente haciendo el análisis de los síntomas y la elevación de la bilirrubina en las primeras 3 semanas, y a eso se le asociaban los síntomas clínicos que acabamos de mencionar, y la única diferencia es que de los criterios de Baltimore pues se sumaba la CITI. Lo otro es lo que también mencionamos, y es que los pacientes que tenían presentaciones moderadas, perdón, severas o muy severas, eran los pacientes que menos sobrevida tenían, pero afortunadamente son una proporción menor de estos pacientes que tenían una mortalidad cercana al 80%. Y se han descrito unos factores de riesgo asociados al desarrollo de este síndrome, unos que están antes del trasplante, específicamente relacionados con el paciente, que incluyen la edad avanzada, la patología de base que lleva al requerimiento del trasplante, la clase funcional previa, las comorbilidades como el síndrome metabólico y algunos medicamentos que podría estar utilizando previamente el paciente, en este caso las mujeres, en relación a los anticonceptivos. Y, o en relación a la enfermedad misma, en cuanto al estadio, si está más avanzado, si había habido el antecedente de que no es el primer trasplante de células hematopoyéticas. Además de eso, si tiene comprometido la función pulmonar, un hallazgo interesante, pues que es un claro ejemplo de una disfunción endotelial previa en otro lugar de su organismo, y la radiación que haya recibido a nivel abdominal.
Y con relación a la función hepática, de todos los pacientes que tengan una anoxia previa a nivel del hígado, es decir, que hayan tenido algo que comprometa la función y que no les permita tener una reserva funcional para responder a los metabolitos tóxicos que generalmente derivan de los esquemas condicionantes, tienen mayor probabilidad de desarrollar esta entidad. Con relación a los factores que derivan de trasplante, ya mencionamos que los trasplantes halogénicos generan más esta complicación, así como los que han recibido esquemas de quimioterapia o inmunosupresores, como profilaxis para la enfermedad de injerto contra el huésped, que se describen acá cuando hay incompatibilidad de HLA o cuando han recibido terapias o esquemas mieloablativos a altas dosis o radiaciones a altas dosis principalmente. Entonces, desde hace algún tiempo se han establecido unos criterios diagnósticos. Los primeros fueron los criterios de Seattle, que incluyen 2 de 3 de los que están aquí, o sea, siempre tiene que haber los bilirubinos por encima de 2, hepatomegalia dolorosa o ganancia de peso del 2%. A los criterios de desplazamiento de presión, los criterios de Baltimore, que sí o sí tienen que incluir la elevación de bilirrubina, a los cuales se le suman 2 de los criterios clínicos. Y por último, en el año 2016 aparecieron los criterios de la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea, que partiendo de los criterios de Baltimore establece una temporalidad para el diagnóstico temprano, antes de los 21 días, o tardío, y la confirmación histológica cuando es posible hacerla, porque este es el gol estándar, o buscar otros hallazgos como la monitorización hemodinámica de los gradientes transvenosos hepáticos, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, y en estos parámetros aparecen por primera vez los criterios de ultrasonido como apoyo diagnóstico, pero sabemos que el diagnóstico es completamente clínico. Y estos últimos criterios nos permitieron encasillar a los pacientes en 3 grupos. Uno que son los pacientes con diagnóstico probable, que tienen 2 de los criterios, tanto de laboratorio clínico o imagenologíco, en la columna de los pacientes de grupo clínico, que deben cumplir con la elevación de bilirrubina sí o sí, más 2 criterios clínicos. Y por último, los criterios, los grupos de los pacientes confirmados, que tienen que tener confirmación histopatológica o un criterio hemodinámico a través de la medición del gradiente transvenoso hepático. Y esto dentro de la línea de la temporalidad. Entonces, dependiendo el momento en que se haga el diagnóstico y los síntomas y la forma de presentación, pues habrá una clasificación según la gravedad que va desde leve a muy severa, 4 estadios. Y en sí están basados principalmente en el grado de elevación de la bilirrubina, en la cinética de esta elevación, porque si puede tener una elevación leve inicial, pero si en 48 horas duplica, como podemos ver, puede variar de un estadio leve a un estadio severo, así como los valores de transaminasa y los parámetros clínicos y la función renal. Entre más temprano se presenten las alteraciones y con mayor alteración, pues más severo será. Y el caso de muy severo, pues se relaciona con la disfunción orgánica múltiple, y esto está demostrado que en esta presentación, que afortunadamente es la menos frecuente, se asoció a una menor sobrevida general, un 58.6 versus 89, y que esto está definido por los criterios de SOFA, que aparte de la disfunción hepática, pues vamos a tener compromiso respiratorio de la coagulación, del sistema cardiovascular y el sistema renal. Listo. Con relación al Doppler, que es el objetivo de esta charla, nosotros tenemos pensado precisamente en utilizar esta herramienta para evaluar la hipertensión portal dentro de las causas más comunes de hipertensión intrahepática, como son la cirrosis, con todas sus causas, pero en estadios crónicos, al igual que en la enfermedad veno-occlusiva, pero con una expresión crónica, definiéndose no en la etapa aguda, donde deberíamos obtener otros parámetros para poder hacer el diagnóstico precoz de esta entidad. La hipertensión portal se define como el aumento del gradiente de presión entre la vena porta o las venas hepáticas con relación a la cava inferior mayor a 10 mediante técnicas invasivas con dispositivos que se introducen a través de la vena yugular con sondas que permiten medir esos gradientes. Y un aspecto importante cuando nosotros utilizamos los criterios de ultrasonido en escala gris y el Doppler, tanto en color como el Doppler pulsado, es
tratar de identificar las colaterales portosistémicas porque, que permiten derivar el flujo de la porta. Sabemos que la porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior con la esplénica y que dentro del hígado da sus dos ramas, derecha e izquierda. Pero cuando hay algo que obstruya el flujo, generalmente aparecen otras vías por las cuales se deriva el flujo hacia la circulación sistémica, dos de las más importantes son la vena umbilical, que es esta que describimos aquí, con su relación directa con la rama izquierda de la porta, y también describen la vena coronaria. Entonces, lo que estamos acostumbrados nosotros, la experiencia que tenemos es buscar estos signos de hipertensión portal, como son el diámetro de la porta mayor de 13 milímetros, o el diámetro de la vena esplénica mesentérica mayor de 1 centímetro, la ausencia de cambios tanto en el diámetro como en las velocidades de la porta del sistema esplenoportal con la respiración, una velocidad de la porta disminuida menor de 12 centímetros por segundo, un índice de congestión a nivel de la porta, este se define como el diámetro sobre las velocidades mayor de 0.12 centímetros por segundo, una inversión del flujo portal, la búsqueda activa de estas colaterales, específicamente la vena paraumbilical mayor de 3 milímetros o la vena coronaria mayor de 6 milímetros, la esplenomegalia con un diámetro cefalorraquídeo mayor a 13 y la CIT. Y estos parámetros se tienen que tratar siempre de hacer respetando unos aspectos técnicos que son los que nos permiten mantener la confiabilidad interobservador e intraobservador, como el ángulo de exploración, los rangos de velocidades, los parámetros de ganancia de PRF, la obtención de mediciones seriadas, eh, así como factores que dependen del paciente, como el estudio en ayunas o el reposo. Estos parámetros, como lo acabamos de mencionar, no pueden extrapolarse todos para el diagnóstico de esta condición, que es una condición aguda, y es así como se han intentado identificar a través del tiempo algunos hallazgos dentro del ultrasonido en la escala gris y el Doppler que realmente se correlacionan mejor con esta entidad. Y es importante que hablemos de este estudio porque es el pilar fundamental tanto para la escala inicial, que se llama la escala de la SU, y la más novedosa, que es el NOC US-10. La escala de Lassou, esta autora es Natalia Lassou, una francesa, publicó en el año 97 este estudio observacional prospectivo. Entre el 92 y el 94 pudo reunir un N de 100 pacientes que incluía población pediátrica con niños por debajo de 15 años, y la edad promedio eran 22 de todos los pacientes. Eran pacientes que habían recibido esquemas condicionantes previo al trasplante, como radiación a cuerpo completo y busulfán bastante tóxico, y se le hizo una evaluación basal con ultrasonido y luego semanal posterior al trasplante con un mínimo de cuatro mediciones. Se evaluaron entonces 7 criterios morfológicos en escala gris y 7 de criterios Doppler. Muchos de estos criterios ya habían sido reportados en series de casos aislados, y lo que hizo ella fue unificar en un solo estudio y evaluar cuál, sí, de todos ellos, cuáles tenían los mejores rendimientos, el rendimiento diagnóstico. Y así como ella pudo establecer 3 puntuaciones individuales: una puntuación en escala de grises, una puntuación Doppler y una puntuación al final total. El objetivo fue definir la capacidad que tenían estos parámetros en cuanto a potencial de predicción, diagnóstico y evaluación pronóstica en esta entidad. Estas eran las características basales. En total fueron 100 pacientes, de los cuales el 25% desarrolló la complicación. Estos eran los diagnósticos de base, los tipos de injertos de trasplantes que recibieron y las terapias mieloablativas, que eran bastante intensivas para la época. Entonces, los 7 parámetros en escala de gris que se evaluaron, comenzamos por la hepatomegalia, y como podemos ver, esta de entrada marca una diferencia con los criterios que estamos editados porque no estaba incluida. Aparece la esplenomegalia, el engrosamiento de la pared de la vesícula mayor a 6 milímetros, el diámetro de la porta mayor a 12 en adultos y mayor a 8 en niños. Además, se incluía el diámetro de venas hepáticas menor de 3 milímetros, la CIT y la visualización
simplemente la visualización de la vena paraumbilical en la escala de gris. De esto, como podemos ver, el de mayor rendimiento era la citis, seguido de la visualización de la vena paraumbilical, y posteriormente aparecía el engrosamiento de la vesícula y el diámetro de la vena hepática en su orden. En cuanto a los 7 parámetros, en escala de color se evaluó la demodulación del flujo en la vena portal, que hacía referencia a la falta de variabilidad de la velocidad en la porta, precisamente con los movimientos respiratorios, la disminución de la ventana espectral en esta misma vena, la aparición de un flujo reverso una disminución de la velocidad a menos de 10 centímetros sobre segundo en la porta. También seguía apareciendo lo que habíamos mencionado, como el índice de congestión en la porta, que ya lo comentamos, que es el diámetro de la porta sobre la velocidad, el índice de resistencia en la arteria hepática, el flujo monofásico en las venas hepáticas, y por último, que apareciera un flujo, se registrara el flujo en la vena paraumbilical y generalmente este también fuera hepatofugo. De todo, este era el más específico, seguido del flujo reverso a nivel de la vena porta. Entonces, cuando se hizo el análisis de la relación que tenían de manera independiente la puntuación en escala de grises o la puntuación Doppler y la puntuación total con relación a los casos, se estableció pues que había una relación estadísticamente significativa en cada uno de ellos, tanto independiente como en la suma total. Aparte, se definió en el score total un punto de corte que era el que mayor rendimiento tenía en términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, como un punto de corte de 6 o más. Y en cuanto a la capacidad predictiva, es decir, identificar a los pacientes que estaban en riesgo de desarrollar la complicación, se estableció un punto de corte de 3 o más, y que este punto de corte de 3, o sea, predictivo, se correlacionaba con las mediciones que se hacían posteriormente a estos pacientes o lo que se podían hacer de los gradientes de presión transyugular por encima de 10, cuando el punto de corte era de 3, como podemos ver acá. Y algo que llamó mucho la atención es que permitía, inclusive, a través de la identificación de 4 parámetros específicos de los que ya hemos mencionado, hacer el diagnóstico diferencial con una entidad que puede coexistir y que a veces es difícil de hacer la diferenciación, porque en etapas tempranas pueden ser muy similares. Lo único que lo diferencia es en la parte evolutiva el compromiso a nivel de otros sistemas como el gastrointestinal o el cutáneo, que es la enfermedad de injerto contra el huésped. Y esos parámetros incluían el diámetro de la vena menor de 3 milímetros, la visualización de la vena paraumbilical, como vemos acá, por la disminución de la velocidad en la porta o el flujo reverso, y el registro del flujo a nivel de la vena paraumbilical, que no se presentó en ninguno de estos pacientes. Y con relación al pronóstico, aparte del punto de corte, que era 6 para el diagnóstico, 3 para como valor predictivo, se pudo establecer un punto de corte con valor pronóstico, y era que el punto de corte de 8 más se relacionaba con con el mayor nivel de bilirrubina total en estos pacientes, tanto en poblaciones adultas como en pediátricos, y con mayor mortalidad. Es decir, que si un paciente de entrada tenía un valor de 8, podríamos saber que la mortalidad en esos pacientes iba a ser mayor. Y estas son las mediciones que usualmente se hacen, que es medir la hepatomegalia, que se puede hacer a nivel, describen según los protocolos, se pueden hacer a nivel del plano paraórtico, en la línea medioclavicular, o a nivel del plano renal, y como en este caso, con diferentes puntos de corte. En este caso es por encima de 12. También se hace la medición del grosor de la vesícula, en este caso fue mayor a 6, la presencia de ascitis, hace el registro de tanto en el diámetro de la porta como de su flujo, que en condiciones normales el flujo de la porta va en dirección al hígado, es decir, es hepato-peto, y cuando hay alteraciones en relación a la hipertensión portal, disminuye la velocidad o incluso se invierte. Y en esta imagen, pues para ser un poquito más didáctico y gráfico, es una imagen de tomografía, pero se muestra la recanalización de la vena umbilical y el edema paraumbilical y su relación con la rama izquierda de la vena porta. Simplemente para ilustrar, también hay un mayor diámetro de la arteria hepática con un incremento en sus velocidades
e incluso un aumento en su índice de resistencia, como vemos acá, por encima de 0,75, que son los parámetros, los principales parámetros pues, que tenemos que buscar. Y esto es el registro que se presenta a nivel de las venas hepáticas, en las cuales hay una pérdida del presión tetrainflexional o la variabilidad respiratoria, incluso un menor diámetro de estas venas. Y así es como se ve recanalizada pues, la vena umbilical y su relación con la rama izquierda de la vena porta. Listo. Posteriormente, más reciente, en el año 2018, aparece esta publicación donde proponen un nuevo score ultrasonográfico para evaluar a los pacientes con esta complicación que se llama el OCUS 10. Este estudio es de unos japoneses, un estudio observacional prospectivo, cuyo nombre deriva en honor al hospital universitario Hokkaido, con sus tres primeras letras, US de ultrasonido y 10, que fueron los parámetros que mostraron mayor rendimiento en la ciudad de Sapporo, Japón. Se tomó un N de 106 pacientes. Esos pacientes se reclutaron entre el 2009 y el 2013. Eran pacientes, a diferencia del estudio original de la doctora Lasu, no incluían pacientes pediátricos, sino mayores de 16 años. A estos solamente se le hacían dos registros de ultrasonido, uno basal antes del trasplante y otro a los 14 días. Y se tuvieron en cuenta 17 criterios de ultrasonido, pero realmente, ahorita lo vamos a explicar, no eran criterios nuevos. Y posteriormente se seleccionaron los 10 con mayor rendimiento. Estas eran las características basales de los pacientes adultos con una edad promedio entre los 40 años. De estos pacientes, los 106, al final solamente 10 desarrollaron complicaciones y el resto se convirtió en el estudio de control. Llamaba la atención en la menor proporción de pacientes, y esto probablemente en relación a los esquemas de quimioterapias condicionantes que incluían esquemas de menor intensidad y aparte del busulfán, como en el estudio original que describimos de los franceses. Los diagnósticos de base eran muy parecidos, muchos de ellos ya habían recibido en alguna oportunidad otros trasplantes de células hematopoyéticas. Y ellos tomaron de base los criterios del estudio francés original, solamente que allá eran 14, 7 en escala gris, 7 en doble, pero estos 17, o sea, los tres extras, salen del mayor detalle y que toman de cada parámetro. Por ejemplo, en el caso de la hepatomegalia, definieron a nivel del lóbulo izquierdo o lóbulo derecho, y en el caso de las venas hepáticas, definieron cada una de las venas. Entonces, así salieron tres criterios más para que al final fueran 17. Y ellos notaron, eligieron los 6 parámetros inicialmente con mayor rendimiento, que incluían la presencia de ascitis, la presencia de señal en nivel de la vena paraumbilical, el engrosamiento de la vesícula, la dilatación de la vena paraumbilical y la hepatomegalia en el lóbulo derecho y la dilatación de la vena porta. Y aparte, le sumaron los siguientes que tenían en el orden mayor rendimiento, que son los que están detallados ahí. Y ellos entonces evaluaron el área bajo la curva cuando se evaluaban los 17 criterios, cuando se evaluaban los 10 o inclusive los 6 con mayor rendimiento, que eran los que están señalados con la flecha en Royce, y pudieron notar que el Opus 10, o sea, cuando se elegían los 10 criterios, era el protocolo que mayor área bajo la curva, ROC, tenía, partiendo de un valor de corte, en este caso de 5, con área bajo la curva de 0,98. Y pudieron definir que este protocolo del Opus 10 en comparación con el protocolo completo de 17 parámetros, tenía una sensibilidad del 100%, una mayor especificidad y un valor predictivo del 100%. Pero, a diferencia del anterior, era un protocolo que se podía realizar en menos tiempo, entonces esto podría facilitar de alguna manera la realización del mismo, dadas las condiciones del paciente. O sea, sí, poder tener una herramienta que desde el punto de vista de rendimiento diagnóstico es mejor y en menor tiempo, en comparación a cuando se utilizaban los 6 parámetros, que en estos casos se sacrificaba tanto la sensibilidad como el valor predictivo negativo. Lo que llamó la atención cuando se hicieron un análisis con esto es que tanto en la fase basal como posterior, que se hacía a los 14 días,
como era de esperarse, los pacientes que desarrollaban la enfermedad pues tenían desde mucho antes algunos parámetros alterados de estos scores, pero incluso en los grupos de control también vieron que se alteraba después de los 14 días, lo cual podría estar en relación al efecto también tóxico de los últimos esquemas de condicionamiento o tratamientos previos al trasplante. Y algo muy interesante era de que si nosotros, que se detectó en este estudio, era de que si nosotros utilizamos solamente los criterios clínicos para hacer el diagnóstico, como podemos ver, la gran mayoría se hace de forma tardía, solo pocos casos, y generalmente son muy severos, se manifiestan antes de los 7 días, y un grupo de estos pacientes que curiosamente se les hizo antes de los 14 días el control de ultrasonido, se pudo detectar aquí el diagnóstico antes de las manifestaciones clínicas. Entonces la pregunta que se surgió era si muchos de estos pacientes donde el control por protocolo se había establecido hasta el día 14, se hubiesen hecho mucho antes, posiblemente se hubiese hecho el diagnóstico precoz de muchos más casos, ya como una herramienta con mayor potencial predictivo. Y otro grupo pequeño coincidían tanto los criterios clínicos como los criterios ultrasonográficos. Entonces, para concluir, cuando nosotros estamos frente a un paciente que ha recibido un trasplante de células hematopoyéticas y sospechamos por clínica que puede estar desarrollando esta condición con sus diferentes grados de severidad, pues tenemos disponibles entonces los criterios de la SU y los criterios de OCU-10, basados en los hallazgos de los parámetros de la escala de Grise, Doppler color y Doppler espectral que ya acabamos de describir muy bien. En el caso de la escala de la SU, originalmente son 14 criterios con un punto de corte para diagnóstico de 6 o más, con una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del 83, 87, 75 y 94% respectivamente, y una escala que incluye un resumen, una selección de los parámetros del sistema LASU con mayor rendimiento, eh, que se reduce a 10 de estos parámetros, un punto de corte de 5, con una sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo y negativo de 100, 95, 71 y 100%, es decir, con un mejor rendimiento. ¿Y qué ha pasado después del 2018 cuando se propuso el protocolo de OCU? Apareció este estudio donde se evaluaba qué tan confiable era poner en práctica esta escala. Es un estudio observacional prospectivo con N64 pacientes, de los cuales 24 eran sanos y 40 pues tenían disfunción hepática, y lo que el objetivo era evaluar la confiabilidad inter e intraobservador. Aplicados los criterios en pacientes voluntarios sanos, y ahí están los 10 criterios, se logró demostrar a través de 3 eh, expertos en ultrasonido hepático con 33 años, 7 años y hasta 2 años de experiencia, una tasa de concordancia media interoperador e intraoperador del 92 y el 98% respectivamente. Y cuando se evaluaban específicamente los pacientes que ya tenían disfunción, analizando los parámetros que más especificidad tenían, como ya lo he mencionado, la CITI, el engrosamiento de la pared, y la apariencia de flujo en la vena paraumbilical, en términos de confiabilidad, la tasa de concordancia media fue superior, en este caso cuando eran los 2 ultrasonografistas más expertos los que realizaban este examen. Y posteriormente, o más reciente, el año pasado, salió esta publicación, un estudio retrospectivo multicéntrico con un N de 42 pacientes, donde no solo se definía la utilidad para el diagnóstico, sino podía predecir a través del score OCU un punto de corte y a través de ese punto de corte la mejor área bajo la curva en los pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento que podían tener mejor respuesta mismo. Y se definió en este paciente con un punto de corte de 8, muy similar al estudio original cuando hablábamos de cuáles tenían mejor o peor pronóstico de los franceses, un área de la curva de 0,71, en que los pacientes que tenían un puntaje OCU-10 mayor o igual a 8 eran los pacientes que menos respuesta tenían al tratamiento y más mortalidad relacionada a esta complicación en comparación con los pacientes que tenían menos, una puntuación menor a 8.
Y me llamó la atención esta publicación y quería compartirla. Y es que sabemos que uno de los parámetros para la definición de la hipertensión portal relacionada con esta complicación es la medición del gradiente venoso hepático a través de la vena yugular y con sondas especiales con punto de corte por encima de 10, pues hasta ese momento todas las series que estaban publicadas con ese punto de corte, o sea, por encima de 10, habían establecido una sensibilidad que iba entre el 52 y el 82% y una especificidad que iba entre el 91 y el 100% con un valor predictivo negativo del 100%. Pero este estudio retrospectivo con un N de 77 pacientes que habían recibido trasplante y en los cuales se sospechaba que podían estar desarrollando el síndrome de oclusión sinusoidal y que fueron llevados al final a tomas de muestras hepáticas y se confirmó por gol estándar el diagnóstico en 30 pacientes. Se puede demostrar que hasta un 40% de estos pacientes con diagnóstico histológico no tenían una elevación del gradiente, ¿ya? Y que este solamente estaba presente en el 60%. Entonces, se definió que tanto la sensibilidad como la especificidad y el valor predictivo negativo era menor a lo publicado en las series previas. Y por lo tanto, que un valor bajo del gradiente medido a través de pruebas invasivas no descarta el síndrome de obstrucción sinusoidal y por lo tanto el diagnóstico final, el gol estándar, sigue siendo la histopatología. Y que el patrón histológico que principalmente se relacionó con valores de corte por encima de 10 fue el de la congestión sinusoidal y el de la necrosis de hepatocitos. Y como mensajes finales, tengo los siguientes. Partiendo de lo que se ha investigado hasta el momento, el ultrasonido con sus variables en escala grises y Doppler, tanto color como pulsado, constituyen una herramienta útil luego de los trasplantes de células hematopoyéticas con un valor predictivo, diagnóstico y pronóstico en estas entidades partiendo de registros basales, es decir, antes de que se inicien incluso los esquemas de tratamiento condicionante, y antes del trasplante, y valoraciones seriadas que idealmente deberían ser como el estudio original de los franceses cada semanalmente. La fortaleza de esta herramienta radica en su disponibilidad y fácil acceso, así como su buen rendimiento diagnóstico. Además, permitiría evaluar la evolución de estos pacientes y la respuesta del tratamiento, pero considero que se requieren más estudios para validar la eficacia de esta estrategia considerando el número de pacientes de sus estudios originales. Muchas gracias. Mauro, muy bien, muchas gracias por la conferencia. Me parece que quedó muy claro el mensaje. Yo veo esto según los criterios diagnósticos que tú mencionas aquí y lo comparo con la hipertensión portal del cirrótico. Y este es como lo veo yo, es como una hipertensión portal aguda, Exacto, sí, obviamente sí. intrahepática y muy severa, porque es que uno en el cirrótico está acostumbrado a que cuando